Hola niños y niñas de cuarto básico, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la guía número 14, pero antes quiero que recordemos un poquito y como lo hicimos en la clase que tuvimos hace poco, recordemos entonces que la medición del tiempo la podemos hacer con reloj o con calendario. Entonces hay periodos cortos y periodos más largos de tiempo. Entonces, el periodo corto, habían tres, nombramos segundos, minutos y horas. También tenemos los periodos largos que los medimos con el calendario, en donde aparecen los días, las semanas, los meses y los años. Y ahí le hice algunas preguntas y ustedes lo hicieron súper bien, así que están muy bien con ese tema. Ahora quiero continuar con la medición, pero esta vez lo haremos con algo que tengo por aquí. Miren, ¿alguien sabe lo que es esto? Lo vamos a hacer con algo relacionado con esto. Eso, a ver, vamos pensando con qué puede ser. Sí, muy bien, está relacionado con la medición de longitud. El que no sabe qué es esa palabra tiene que ver muy bien este video, ahí lo voy a explicar y también lo podemos hacer con esto. Miren acá, ahí ven, ¿qué es lo que tengo aquí? Es una regla, sí, y aquí en cada uno de estos hay unas medidas que las vamos a aprender en este video. Así que comenzamos con este PowerPoint, pongan mucha atención. Entonces, el tema de hoy es el siguiente: medición de longitud, y también vamos a aprender algo de cálculo mental inca, cómo calculaban los incas, esa civilización que estuvo hace muchos años atrás. Aquí, ¿qué aprenderás entonces? A medir longitudes en metros y centímetros y realizar conversiones entre estas. Las conversiones, recuerda que era cuando transformábamos o convertíamos, en este caso lo vamos a hacer de centímetros a metros o de metros a centímetros. Y lo vamos a hacer utilizando una regla, yo ya les mostré este elemento, y también lo vamos a hacer utilizando esta, muy bien, que es una wincha de medir. ¿Y para qué lo van a hacer? Para que aprendan a medir la longitud de cosas que hay alrededor, como una mesa, una puerta, un estuche, o de repente a veces tienen que calcular cuál es la medida para entrar alguna cosa a su casa, o para acomodar o para guardar algo en algún espacio específico. Necesitamos saber la medida y así nos va a facilitar las cosas. Así que seguimos avanzando. Y lo que les estaba explicando, ¿qué es longitud? Miren, aquí vemos a un niño midiendo. Aquí esta imagen que aparece aquí, mírenla bien. Ahí, muy bien. Entonces es la distancia que hay entre dos puntos. Y también longitud nos sirve para medir el largo, el ancho y la altura de las cosas. Entonces aquí recuerden respetar. Han escuchado esa frase ahora que está muy repetida y se dice: respeta la distancia social. ¿Cuánta es la distancia que debemos tener para que no nos contagiemos? Es de 1 metro aproximadamente. Entonces yo les quiero mostrar ahora que una vez que ya sabemos la medición de longitud, entonces tenemos las unidades de longitud. Para eso tenemos el metro, y el metro aquí nos indica que 1 metro se representa con la M, y 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces recuerden respetar su metro de distancia, y con el metro puedo medir longitudes grandes, más extensas, ¿cierto? Y el centímetro, que lo habíamos visto el año pasado, se representa con una CM, que representa el centímetro. Entonces 100 centímetros es igual a 1 metro. Y 1 metro es igual a 100 centímetros. Y con el centímetro puedo medir longitudes pequeñas. Entonces yo ahora les quiero decir que para el metro vamos a utilizar, para medir metros, nuestra wincha, porque es mucho más fácil, tiene mucho más longitud, tenemos mucho más centímetros aquí, entonces más fácil. Y para medir con centímetros lo utilizamos con esta,
que es nuestra regla, ¿cierto? La regla que está en centímetros. Y como les decía, la wincha de medir, que es la que les acabo de mostrar, tiene 1 metro, es 100 veces 1 centímetro. Entonces, con esto les tiene que quedar muy claro. Quiere decir que 1 centímetro, cada uno de estas unidades que aparece en el centímetro, ahí 1 centímetro, 1 centímetro. Entonces hay 100 de estos centímetros, esta medida que está aquí, esta pequeñita, hay 100 de estos en 1 metro. Y la regla entonces ahí nos muestra que 1 centímetro, que es lo que le estaba mostrando, es 10 veces 1 milímetro. Esta es una medida mucho más pequeñita que el centímetro, mucho más pequeña. Miren, cada una de estas líneas pequeñitas que está aquí, hay 10 aquí. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada una de esas, o sea, estas 10, este grupo de 10 representa 1 centímetro y se llaman milímetros. Pero hoy nosotros solo vamos a ver lo que es el centímetro y el metro. Solo quería explicarles que 1 centímetro es 10 veces 1 milímetro. Aquí adentro hay 10 unidades mucho más pequeñas que el centímetro. Y también les quiero recordar que era el perímetro. ¿Recuerdan lo que era el perímetro? Miren, acá tenemos una cancha de fútbol y necesitamos saber cuánto mide. Entonces, el perímetro es la suma de la medida de sus lados. O sea, esto tiene un largo y tiene un ancho. Entonces, nosotros necesitamos medir todo. Y ese es su contorno, entonces es la medida del contorno de la figura también. Entonces medimos todo ese contorno. En este caso no nos están dando las medidas exactas, pero aquí hay un ejemplo del cuadrado. Este cuadrado, sus lados miden 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Recuerdan que el cuadrado tiene igual medida en todos sus lados. Entonces, si yo sumo 4 más 4 más 4 más 4, me va a dar el total del perímetro, que es 16 centímetros. O lo puedo hacer de una forma más rápida, puedo multiplicar 4 por 4 y ahí me va a dar 16. Y también lo puedo hacer con estas figuras que no tienen todos sus lados iguales, pero igual yo necesito el contorno, el perímetro. O sea, voy a sumar 5 más 4 más 3 y me va a dar el total del perímetro. Entonces, así yo puedo aprender lo que es el perímetro y me va a servir para medir el contorno de las figuras. Y eso se llama perímetro, que no lo olviden. Perdón, ahí. Entonces, la conversión entre las unidades de medida y cómo expresar centímetros en metro, cómo expresar metros en centímetros. Entonces ahora yo necesito hacer esta conversión al igual que lo hacía con los minutos a horas o las horas en minutos o los minutos en segundos. ¿Ya? Entonces, para eso necesito que vean el siguiente ejemplo. Aquí dice metros en centímetros. Si 1 metro es igual a 100 centímetros, esto no lo debemos olvidar para hacer la conversión. 1 metro es igual a 100 centímetros. Yo necesito saber cuánto hay en 2 metros. Entonces hago lo siguiente. Una operación muy simple. Digo 2, porque son esos 2 metros, por estos 100 centímetros. Entonces tengo 2 metros, los voy a multiplicar por 100 y me va a dar la cantidad de centímetros. Así de fácil. Entonces, 2 veces 100 es 200 y se transforma en centímetros, ya no está en metros. Mira, ahí está en metros y ahora está en centímetros. Otro ejemplo es 4 metros. ¿A cuántos centímetros corresponden? Digo 4 por 100 y me va a dar un total de 400. Ahí tengo los 400 centímetros. Y ahora quiero hacer al revés. ¿Cómo hago centímetros en metro? Muy fácil, tengo que hacer otra operación que se llama la división. Entonces, cuando yo necesito de centímetros a metros, hago una división. Miren, si 100 centímetros es igual a 1 metro, yo hago lo siguiente. 200 centímetros, ¿cuántos metros serán? Digo, 200 dividido en 100 me va a dar un total de
2 metros. El 100, ¿cuántas veces cabe en el 2? Cabe 2 veces, porque si yo hago 100 más 100 es 200. Entonces el 100, como cabe 2 veces en el 200, queda un total de 2 metros. Lo mismo con el 400. 400 centímetros, ¿cuántos metros serán? Digo, 400 dividido en 100, o sea, el 100. ¿Cuántas veces cabe en ese 400? Cabe 4 veces. Y así yo puedo darme cuenta que he transformado o he convertido la unidad de medida centímetros a metros o metros a centímetros. Y acá hay algunos ejercicios, miren. 4 metros y 15 centímetros, este aparece en el libro, entonces el que ve este video ya va a tener las respuestas de una página del libro, así que una tarea menos. Miren, 4 metros y 15 centímetros, entonces digo 4 metros era multiplicar el 4 por 100, entonces o decir, en 4 metros, si un metro vale 100, 4 metros es igual a 400, porque 100 más 100 más 100 más 100 me da 400. Y este, como está en centímetros, lo dejo igual. Entonces, más 15 centímetros me da un total de 415 centímetros. Y ahí ya transformé las medidas de metro a centímetro. Ahora lo mismo, tengo 2 metros. ¿Cuánto equivale a centímetros 2 metros? A ver, 2 metros eran 200 y le dejo este 19 igual, entonces le sumo 19 y ahí me queda un total de 219 centímetros. Ahora, 7 metros, ¿a cuánto es igual? A 700 centímetros, porque es lo mismo que decir 7 por 100. 7 veces 100 es 700. Y 700 centímetros, ¿a cuántos metros equivale? Aquí está al revés, entonces debiera dividir 700 dividido en 100. El 100, ¿cuántas veces cabe en el 700? Cabe 7 veces, porque si yo digo 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más 100, es 7 veces. Así que ahí yo ya hice la conversión. Y vamos a seguir practicando con esta actividad que dice, para medir un objeto es conveniente preguntarse cuál es la unidad de medida más adecuada para efectuar la medición. Entonces une con una línea el objeto con la unidad que usarías para medir su longitud. Entonces, ¿ustedes qué harían? Un vaso, ¿con qué lo medirían? ¿Con centímetros o con metros? Piensen un poquito. Muy bien, un vaso lo puedo medir con centímetros porque es mucho más pequeño. Un árbol, ¿con qué lo mido entonces? Si un árbol es más grande, ¿con qué lo mido? Excelente, lo mido con metros. Muy bien. Un lápiz, que es más pequeño, ¿con qué lo mido? Con centímetros, súper bien. Y un edificio de varios pisos, un edificio muy alto, ¿con qué lo puedo medir? Con metros, porque el metro me sirve para medir las cosas más grandes y el centímetro las cosas más pequeñas. Entonces, vamos a ver las equivalencias. Es de lo que yo les hablaba, porque tenemos que saber las equivalencias para hacer la conversión de metros a centímetros y de centímetros a metros. Veamos. Aquí, un metro es igual a ¿cuánto? Sí, perfecto. A 100, entonces un metro es igual a 100 centímetros. Y un medio centímetro, entonces la mitad de 100, ¿cuánto será? ¡Qué fácil! Muy bien, es 50 centímetros. Medio metro, entonces yo digo que son 50 centímetros. Y ahora un cuarto de metro, o sea, la mitad de este 50. ¿Cuánto será? La mitad del 50 es 25, entonces un cuarto de metro es 25, porque si yo sumo 25 más 25 es 50, y 50 más 50 es 100, ahí estoy viendo equivalencia, entonces un metro, medio metro, un cuarto de metro, y lo último que es ver cuánto es aquí. Ahí entonces sería 10 más 10 más 10, o sea, ahí son 30, pero este, mira, está justo ahí en la mitad, entonces aquí no suma los 10, sino que solo 5, la mitad de 10, 5, entonces 10 más 10 más 10 es 25, y ahora sigan viendo el otro video
para que continuemos con la clase.